Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Salmo 1. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios en los Salmos y vamos a Salmo 1. Salmo 1. Y vamos a ver todo el Salmo antes de exponer los últimos 3 versículos. Salmo 1, por favor. Y la Biblia dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se asentó en silla de burladores. Mas antes en la ley de Jehová es su voluntad, y en su ley meditará de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que lo lanza el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, y el camino de los malos se perderá. Y aquí estamos viendo el salmista hablando sobre este varón o hombre bienaventurado, diciendo que no se camina con los malos, ni se queda con los pecadores, ni se asienta con los burladores. Y vimos todo eso en la última prédica. Y vea que Dios compara a ese varón bienaventurado como a un árbol que está plantada cerca de arroyos de agua. Y después de eso, compara a ese hombre bienaventurado a los malos, diciendo en versículo 4, no así, los malos. Entonces hoy vamos a ver lo que este salmo dice sobre los malos y comparar eso a ese varón bienaventurado. Y lo que es interesante en versículo 4 ahí, es que dice que no así los malos, sino como el tamo que lo lanza el viento. Y aquí estamos viendo una comparación entre árboles diferentes. Ese árbol plantado cerca de arroyos de aguas y ese tamo. ¿Sí, ve? Y Dios está diciendo que los malos son como el tamo, no son como ese árbol que es muy fuerte y plantado sobre las aguas. Okay. Entonces la pregunta es, ¿qué es tamo? ¿Qué es eso? Okay. Vamos a Job 21. Job 21. Job 21 y versículo 7. Okay. Job dice sobre los malos: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Y está haciendo esta pregunta. Los impíos son malos, ¿cierto? Entonces está hablando de los malos, está preguntando por qué ellos pueden vivir para ser viejos y parece que obtengan riquezas. Y después hay una descripción sobre ellos. Vamos a versículo 14 para ver cómo son estos impíos o malos. Y la Biblia dice: y dicen a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Se ve? No quieren estar con Dios, quieren ser separados de Él. Nuestros caminos son diferentes que su camino. Y siguen pensando, 15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Y ni siquiera piensan que Dios es alguien que deben escuchar. ¿Sí ve? 16. He aquí que su bien no está en su mano, el consejo de los impíos lejos esté
de mí, dice Job, como yo no quiero nada con ellos. 17. Oh, cuántas veces la antorcha de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su contrición, y con su ira Dios les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Y aquí estamos viendo que la Biblia compara tamo a paja, hablando de los impíos, y sabemos que paja es básicamente ese buey que se pone viejo, algo así, que solamente daña la tierra y todo eso. Y por eso sus antorchas van a ser apagadas, dice Job. Un problema con ellos es que no siguen el camino de Dios. Y eso es el resultado si sigues en ese camino. Reconociendo eso, que estamos como paja y es otro tipo de planta, vamos a Mateo 3. Mateo 3. Y vamos a ver Juan el Bautista haciendo una comparación entre dos árboles. Mateo 3 y versículo 10 dice: Ahora ya también la hacha está puesta a la raíz de dos árboles. ¿Se ve? Hay más que uno. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado con esa hacha y echado en el fuego. ¿Y sabes qué? Paja es muy bueno para hacer un fuego más grande, ¿cierto? Lo hace para que se quema más y más. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Mas el que viene en pos de mí, hablando de Jesús, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y si tú eres de ese árbol que no lleva buen fruto, ¿sí ve? Ese que es más grande que Juan el Bautista va a llegar con su hacha, cortarte y después echarte en el fuego que nunca se apaga porque eres como paja. ¿Sí ve? Entonces parece que no es bueno que el salmista está comparando los malos a tamo, que es como paja, porque estamos viendo destrucción llegando a estas personas. Claro. Vamos a Isaías 47. Isaías 47, porque puede ser que estás pensando, ¿por qué es así para estos malos? ¿Sí, ve? Acuerda que ellos dicen en su mente y en su corazón que ¿quién es el Todopoderoso? ¿Por qué voy a escuchar a Él? No necesito a Él. Tengo mis caminos, no quiero el camino de Dios. No quieren ese camino del Señor. Entonces vamos a ver los caminos de los malos. Isaías 47 y versículo 10 tenemos a Dios hablando sobre algunos. Dios aquí está hablando a los malos, a los impíos, y Él dice a ellos: porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. ¿Quién es el Todopoderoso? Porque yo tengo que escucharle. Él no está ahí. ¿Quién es este Dios? Yo no conozco a Él. Suena como Faraón, diciendo, ¿quién es este Jehová que yo voy a escucharle? Nadie me ve. Yo hago lo que quiero. ¿Sí, verdad? Tu sabiduría, versículo 10. Y tu misma ciencia te engañó, a que dijeses en tu corazón, yo y no más. Y eso es el problema con los malos. Ellos piensan que son su propio Dios. Yo hago lo que yo quiero. Yo mando aquí. Es mi vida, yo hago lo que quiero. Suena muy familiar, ¿cierto? Suena como algo que estamos escuchando en estos días. ¿Sí, ve? Yo no necesito a Dios, yo hago lo que yo quiero. Tristemente hay personas diciendo eso, niños diciendo eso a sus padres. No necesitamos a ti. Mostrando que dicen lo mismo al Dios que
que ponía a esas personas debajo de sus padres. Eso es horrible. Pero eso es lo que pasa si estás ahí en ese camino de los malos. Vas a pensar así. Siguiendo 11. Vendrá pues sobre ti mal. Esto es Dios diciendo a ellos. Eso es lo que va a pasar. Porque puedes escoger lo que haces, pero no puedes escoger las consecuencias. Las consecuencias llegan del Dios Altísimo. Él dice, vendrá pues sobre ti mal. Eso es el resultado de siguiendo maldad, ¿no? Okay. Cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. ¿Sí, ve? Y Dios promete que vas a ser quebrado y es algo que no puedes arreglar. No importa lo que piensas, no importa las invenciones que haces, no importa los caminos que escoges. Su sabiduría en que estás confiando no es suficiente, dice Jehová. 11. Y vendrá sobre ti de repente destrucción, la cual tú no conocerás. Eso es la cosa interesante, porque a veces la destrucción llega por medio de Dios y los malos no conocen lo que está pasando. Ellos no tienen discernimiento para reconocer que eso es el resultado de sus decisiones y es porque Dios está permitiendo que pasa por lo que escogiste. ¿Sí, ve? 12. Estate ahora entre tus adivinanzas. Estate, como pónete firme en eso. ¿En qué? Tus adivinanzas. Y ahora estamos viendo aquí los caminos que los malos siguen. Okay. 12. Estate ahora entre tus adivinanzas y en la multitud de tus agüeros, en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizá podrás mejorarte. Quizá te fortificarás. Y Dios ahí hablando sarcásticamente, quizá puede ser que algo pasa. Tú hablas así, quizá vas a ir al cielo persiguiendo eso. Quizá puedo llegar a Dios. Quizá que fortaleces contra el juicio que llega por el Señor también. Eso es la cosa rara con los malos cuando siguen sus caminos. Todo es un quizá, todo es un probablemente, todo es una posibilidad y ya, pero cuando alguien llega con la verdad de Jehová diciendo que esto es, yo sé que conozco a Dios, yo sé que tengo vida eterna, yo sé que voy a ir al cielo por medio de Jesucristo. Cuando alguien llega diciendo eso, la cosa rara con estos malos que dicen, probablemente con todo el resto, quizá con todo, pero ellos saben que el evangelio es falso. Y Jehová responde, quizá puedes fortificarse en sus caminos. 3. Haste fatigado en la multitud de tus consejos. Son los consejos de ellos, no de Dios. Ya rechazaron los consejos de Dios. ¿Okay? Parezcan ahora y defiéndante los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que enseñan los cursos de la luna, de lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, eso es la conexión. Fuego los quemará. Entonces ahora estamos viendo las características de esos árboles en que Jesucristo va a quemar. ¿Sí ve? Quieren ser bautizados en ese fuego, no en el Espíritu Santo. No salvarán sus vidas de la mano de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. ¿Qué destrucción llegará para ellos? La nota del versículo 13 que habla de todo esto sobre los caminos de los malos. Especulando, agüeros, adivinanzas, contempladores de los cielos, especuladores de las estrellas, los cursos de la luna. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo? Bueno, Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Porque en los pensamientos de ellos piensan que nadie les ve, piensan que están siguiendo sus caminos como es de ellos, como ellos son los inteligentes, bla, bla, bla. Pero esto es la verdad. Deuteronomio 17 y versículo 3 dice,
que hubiere ido y servido a dioses ajenos con D minúscula, ¿sí ve? Y se hubiere inclinado a ellos, o al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, las estrellas, lo cual yo no mandé. Y la verdad es que los malos, cuando están ahí pensando que están siguiendo sus propias ideas y todo eso, son inspirados, o mejor dicho, son conspirados por medio de espíritus inmundos, haciendo desalabar al sol o la luna o las estrellas. Y realmente está ahí, ellos están ahí adorando a dioses ajenos. Entonces la cosa rara con los caminos de los malos es que piensan que son de ellos mismos, pero realmente están siguiendo otros espíritus que son más malos que ellos mismos. Porque si no escoges a Dios y el camino que Él tiene, que es la verdad, solamente tienes error y eso es lo que está ahí. Mucho error por medio de esos espíritus en las alturas. Okay. Y es una cosa triste porque Dios está diciendo básicamente, ¿usted confía en eso? Adivinanzas, sus horoscopios y todo eso, zodiaca, como lo piensa, ¿tú confías en eso? Ponete fuerte entonces. Quizá eso te ayudará. ¿Sí, ve? Agüeros, eso se refiere a farmacia. Algunos se confían en drogas más que Dios para arreglar a problemas que tienen en su espíritu y alma, pero ya rechazaron la existencia de eso, entonces confían en las drogas. Ok, ponete fuerte en eso. Vas a ser destruido. Yeah. Eso es parte del problema de muchos en estos días. Todos los problemas son arreglados con Prozac y drogas así, cuando realmente esos problemas son, estos problemas de las personas son problemas de alma. ¿Sí, ve? Puede ser que son lunáticos, como dice la Biblia, son afectados con lo que está pasando afuera porque tienen problemas en su alma o en su espíritu. Y eso afecta al cuerpo. Hay mucho ahí que podemos hablar. Okay. Pero mi punto es que todos ellos que siguen esos tipos de caminos y buscan esas cosas, y puede ser que piensas que no hay muchos que siguen esas mitologías y basura, si eres de la nueva época y eres espiritual en esa manera, estás siguiendo todo lo que ya leí, sin saberlo. ¿Tú crees que solamente porque sacas el Dios ajeno y no refieres a Él directamente, que eso no significa que estás adorando a ese Dios ajeno? No funciona así. No, yo soy humanista. ¿Quién te enseñó a pensar que no hay Dios? ¿Sí, ve? Eso no salió de ti. Dios te dio en su corazón la verdad y todos saben que Dios existe, si lo dicen o no. Es que rechazan eso. Esa verdad quiere poner ahí en su bolsillo y después hablar sobre que hay verdad y hay cosas que son reales y todo eso, mostrando que Dios existe. Nadie me ve. No tengo que preocuparme, no tengo que tener contabilidad con un Dios que va a juzgarme en el futuro, dice ese impío, ese malo en el camino de ellos. Y ya ves que va a ser destruido. Y es por eso que Salmo 1 y versículo 4 sigue diciendo que lo lanza el viento. Y la pregunta es, ¿qué es ese viento? Vamos a Salmo 35. Salmo 35, por favor. Y los hermanos están pensando en el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es bueno, amén, gloria a Dios. Salmo 35 y versículo 5 dice, hablando de algunos que son malos, que pelean con los hombres y mujeres del Señor, dice en Salmo 35 y versículo 5, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová el que reempuje.
¿Sí ve? Entonces el viento es comparado al ángel de Dios, el ángel de Jehová, reempujando a ellos. ¿No nota eso que dice reempuje? Como si fuera que Dios ya comenzó con ellos. Eso es el problema con los malos. Dios ya comenzó, rechazaron a Él y Él llega como el viento reempujándoles, empujándoles otra vez, lo que significa la palabra. Y Él trata con los malos. Sí, son como tamo, pero Él no quiere necesariamente quemarte. ¿Sí, ve? Él va a reempujar primero. 6. Sea su camino oscuridad y resbaladeros. Y el salmista, David en este caso, él está básicamente pidiendo a Dios que el camino de estos malos son oscuridad y resbaladeros para que se caen, para que reciben consecuencias por el ángel de Jehová, llegando para reempujarles como viento. Y ustedes saben, cuando estás ahí adentro de un viento muy fuerte, eso puede empujarte a los lados y hacerte caer a veces. 6. Y el ángel de Jehová, el que los persiga. Y la verdad es que si Dios está persiguiéndote como viento, Él puede hacer su camino más y más oscuro por dejando que usted siga en su pecado. Y también Él puede hacerte resbalar en su camino para que reconoces que hay consecuencias con su pecado. Y por eso puede ser que reconoces que había un viento ahí reempujándote. ¿Sí, verdad? ¿Y cómo es que ese viento llega? Isaías 29. Isaías 29. Porque sabes que yo no puedo ver el viento. A veces me sorprende ese viento, ¿no? Isaías 29 y versículo 5 dice: Mas el estrépito de tus extranjeros será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Y cuando Dios llega como viento, Él puede llegar repentinamente, en un momento. Ni siquiera vas a reconocer y... ¿Sí, ve? La cosa más triste para los que siguen en esos caminos de los malos es que cuando estás ahí, no reconoces cuando Dios llega. ¿Sí, ve? Es que no tienes luz, no puedes ver. Entonces cuando Dios llega ahí, siempre es una sorpresa. Isaías 17 y versículo 3. Cuando Dios llegó a mi vida, cuando era perdido, era una sorpresa para mí. Pero, ¿sabes qué? Cuando Él llegó tenía efecto, algo pasó. Gloria a Dios. Isaías 17 y versículo 13 dice: Pueblos harán ruido a manera de ruido de grandes aguas, mas reprenderlo ha y huirá lejos. Será ahuyentado como el talmo de los montes delante del viento, y como el cardo delante del torbellino. Dice aquí que cuando Dios llega, y Él llega repentinamente, eso puede hacerte ahuyentado. ¿Sí ve? Es decir, cuando Dios llega, vas a tener miedo. ¿De qué? El juicio de Dios. Ese momento que Dios llega y muestra la verdad sobre su pecado y su necesidad de encontrar a Dios. Y sí, eso te va a afectar, te vas a tener ese miedo. ¿Sí, ve? Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder a ese miedo? ¿Cierto? Okay. O Dios puede llegar repentinamente en otra manera. Daniel 2. Daniel, Dios, esto es mejor, que Él llega, no reconoces y tienes miedo de lo que Él está diciendo a ti, como reconoces un poco de verdad en las palabras de Dios, y eso te afecta. Eso es mejor que Daniel 2 y versículo 35 que dice:
Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras de verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Eso es la cosa triste. Ese contexto habla de los reinos en la historia y dice que cuando Jesús llega, Él va a llegar y destruirlos, tanto como Él destruye el tamo, ese tamo con viento, y no vas a tener un lugar. Como dice ahí, nunca más se les halló lugar. Y eso es esa destrucción con ese fuego que no se apagará. Eso es lo que quieres. No, gloria a Dios. Gracias, Señor, que hay dos maneras que Él llega como viento repentinamente para tratar con los malos. Porque si era solamente entonces la única destrucción que tenemos es una destrucción total. En lugar de la destrucción que solamente las consecuencias de nuestros pecados, para que podamos ver que no debemos seguir en esa manera, para que podamos tener esa oportunidad de reconocer que hicimos mal. Entonces mejor que Dios llega como viento a ti, malo, y tienes miedo. ¿Sí ve? Eres ahuyentado, como dice ahí en ese versículo, por la presencia de Dios. Y me gusta eso, entonces está mostrando, y yo no escribí esto aquí, lo siento, pero básicamente viento es Dios, es el Espíritu Santo. Y gloria a Dios que Él puede utilizar a personas como nosotros, los cristianos, como parte de su llegada repentinamente a otros malos. Vamos a Juan 3. Juan 3. Juan 3 y versículo 8 dice, hablando de los que renacieron, Jesús dice, el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde vaya, por eso llega repentinamente, ¿sí ve? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y si renaciste, eres lleno del Espíritu Santo y puede ser que Dios llega a un malo repentinamente por medio de usted, su testimonio, su vida, sus palabras, llegando para mostrarles la verdad y por eso ellos son ahuyentados por la presencia de Dios y reciben el Evangelio de Cristo para tomar decisión en cuál destrucción quieren recibir. ¿Sí, verdad? Es mejor ser quebrantado de esa piedra de la esquina que es Jesucristo. Es mejor ser quebrantado de Él o quebrado de Él en lugar de ser hecho como polvo por medio de Él. Escoge en cuál venida quieres recibir. Malo. Reconoces que eres malo. Eso es la cosa rara con los malos, que ni siquiera reconocen que son. Eso es parte de ese trabajo del Espíritu Santo llegando como viento, dando sus palabras para que reconocen que son malos y por eso tienen miedo. Había un tiempo en mi vida que yo pensé que era un buen hombre adentro. Yo entendí que sí, equivoqué a veces y todo eso, pero yo trato de hacer lo bueno, a lo menos lo pensé. Para mí, pero sí, no escuché eso. Hacer lo bueno para mí, como si fuera que yo soy Dios. No. Yo no decido que es bueno o malo, Dios decide eso. ¿Sí ve? Entonces, gracias a Dios por la verdad que Dios puede llegar por medio de su palabra y también por cristianos que viven la palabra y hablan la palabra, para que el Espíritu Santo puede llegar a la vida de alguien, para que reconocen que son malos y puede ser que cambian su situación. ¿Sí ve? Yo doy gloria a Dios que había algunos cristianos en el ejército que hablaron conmigo. Y cuando hablaron de eso era una sorpresa para mí. Yo no sabía de lo que estaba hablando. ¿Sí ve? Llegó repentinamente, pero a veces escuché, otra vez no.
Así son la gente que son perdidos. Y especialmente cuando mi hermano, que recibió a Cristo, llegó y habló sobre él también. Y eso era algo muy sorprendido. Y me afectó. Okay. Bueno, Salmo 1 y versículo 5 para seguir. Wow, ya boté una media hora ahí. Lo siento. Salmo 1 y versículo 5 dice: Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Okay. Y aquí habla en el contexto sobre un juicio a donde ya eres malo verdaderamente y no vas a levantar en este juicio, es garantizado. Y ese juicio es el gran trono blanco, el último juicio. Vamos a Revelación 20. Revelación 20 y versículo 11 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Sí ve? Conectando a Daniel 2. Ya no tienen lugar estos malos, se acabó, tienen este juicio de destrucción. 12. Y vi los muertos, los malos son muertos, no son vivos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El gran trono blanco es un juicio donde Dios juzga. 13. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte, y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. No halló lugar para ellos. Entra en ese fuego que nunca se apagará, el lago de fuego. ¿Sí ven? Y la cosa triste es que muchos de esos muertos que eran malos pensaron que estaban ahí andando en un camino bueno. Y llegan ahí y están ahí enfrente de Dios. Y si no sabías, es Jesucristo que está ahí. Y en Mateo 7, Jesús dice que van a decir esto. Mateo 7 y versículo 21 dice: No cualquiera que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, hablando del gran trono blanco: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echemos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas. ¿Sí, ve? Y hay muchos que tienen el nombre de Cristo en su camino de muerte, que no es el camino de Dios. Y hablan del Señor y todo eso, pero no son de Él. Y Él dice en versículo 23, y entonces les confesaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Si ves, son malos. ¿No piensas que usted usando el nombre de Jesús significa que está siguiendo con Jesús? Puede ser que está mezclado con las doctrinas o las enseñanzas o traducciones de los hombres, dados por dioses ajenos. ¿Sí, ve? Reconoce su situación con el Dios viviente, porque si llegas a este gran trono blanco y eres muerto, se acabó para usted. No vas a tener lugar. ¿Sí, ve? Y versículo 5 de Salmo 1 sigue diciendo: ni los pecadores en la congregación de los justos. Los pecadores no van a levantarse en esta congregación de los justos. ¿Qué es esa congregación? Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12 y versículo 22 dice:
Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y al juez de todos, Dios, y a los espíritus de los justos ya perfectos. ¿Sí, verdad? Esa congregación de los justos es la iglesia de Dios y todos que son renacidos que están ahí viviendo en esa Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén. Y para que sepas, en el gran trono blanco, ellos están en el lado y detrás del juez, que es Dios, juzgando a los malos. Ellos no van a levantar, van a estar debajo de Dios, debajo de ellos, y no pueden levantarse a esa congregación. Puede ser que en ese momento en el gran trono blanco que reconoces la verdad sobre Dios y sabes que cada uno van a decir que Jesús es Señor, a la gloria del Padre, pero ya es tarde. Vas a decir eso y recibir y dar cuenta que mereces el lago de fuego. No puedes levantarse. Porque si eres malo, en ese tiempo eres un pecador y sigues con sus pecados en su alma. No eres uno de los justos que fueron justificados por medio de Jesucristo, el justificador. ¿Sí, verdad? Salmo 1 y versículo 6. Salmo 1 y versículo 6. Y vea ese contraste entre los malos y este varón bienaventurado. La diferencia eternamente es muy diferente. Estamos hablando de su destino. Y no es algo que es hecho de Dios, es algo que usted decide. ¿Sí, verdad? ¿Dónde quieres ir? ¿Quieres estar con Dios o no? ¿Un árbol plantado en los arroyos de aguas o uno de estos tamos que va a ser quemado y llevado por el viento? Su decisión. Salmo 1 y versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, y el camino de los malos se perderá. Vea que Dios personalmente conoce el camino de los justos. ¿Qué es ese camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. O yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo siento. Nadie viene al Padre, que es Dios, Jehová, sino por mí. Y Dios conoce a su Hijo. Estás en su Hijo Jesucristo. Y si renaciste, ya estás en ese camino de los justos. Eres uno de esos varones bienaventurados porque entraste el varón bienaventurado doctrinalmente, que es Jesucristo. Y por eso Efesios 2 es la verdad de su vida. Efesios 2 y versículo 10 dice, y muchos le gustan versículos 8 y 9, pero 10 es básicamente la misión de cada cristiano, y dice: porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús en ese camino, en esa vereda, para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Y Dios ya te dio el camino, que es Jesús. Él te plantó en ese arroyo de aguas que es Jesús. Y ahora debes andar en eso. Por eso dice anduviésemos, subjuntivo, ¿cierto? Y es su decisión si vas a caminar en eso, cristiano. Y por eso, en Proverbios 4 y versículo 18, Salomón nos habla sobre la verdad en nuestras vidas terrenales. Porque ya Dios te plantó ahí, cristiano, si renaciste. Y Él había hecho todo y Él quiere que andes ahí. Y la pregunta es: ¿qué resultará si ando en el camino de Dios? Si sigo ahí en lugar de salir del camino, como yo saliendo de la cámara. ¿Sí ve? Proverbios 4 y versículo 18. La Biblia dice: mas la vereda de los justos es como la luz del lucero. Auméntase y alumbra
hasta que el día es perfecto. Y lo que resulta es que aumentas y crezcas en la fe y recibes más y más luz de la luz verdadera que es Jesucristo y manifiestas más y más de Él en la vida hasta que llegas a ese día que es perfecto, a donde Dios te perfecciona y andas con Él para siempre, jamás en eternidad. Y eso es la meta de cada cristiano, de cada persona renacida en estos días. Porque Jehová conoce su camino. Eres justo, eres un santo de Dios. ¿Sí, ve? Entonces toma la decisión de ser un varón bienaventurado que escoge andar en ese camino que Dios te dio. Pero como vimos, versículo 6 sigue diciendo, y el camino de los malos se perderá. No va a seguir, eso va a terminar. Eso no tiene eternidad, eso no tiene vida sempiterna si siguen esos caminos. Y es por eso que la Biblia dice muy claramente en Proverbios 16 y versículo 25, la Biblia dice, hay camino que es derecho al parecer del hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. ¿Sí ve? Es por eso que el camino de los malos se perderá, porque son caminos de muerte. Es estos caminos que no son de Dios que te llevan directamente al gran trono blanco, para que puedas ser echado en el lago de fuego. Es por los caminos de los malos que pierdes en la vida, que recibes consecuencias de su pecado, esa carga de pecado que te afecta, que te hace sentir triste y desanimado y preocupado y ansioso de todo en la vida, los caminos de los malos. ¿Sí, ve? Proverbios 4 y versículo 14 dice, Salomón tratando de ayudarnos, y él dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Él dice, no te vas a ir. ¿Sí, ve? 16. Porque no duermen si no hicieren mal, y pierden su sueño si no han hecho caer. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Y la cosa más triste de que todo es que si usted escoge seguir en esas veredas de los impíos y caminos de los malos que son muerte, vas a gustar eso, vas a seguir ahí queriendo más y más de eso hasta que no puedes dormir, ni dejar de pensar en haciendo malo y comiendo malo y tratando de hacer lo malo porque ya piensas que es correcto o te da una ventaja contra otros en este mundo y por eso quieres seguir ahí. Y cuando llegas a ese punto, ya Dios te alejó de usted. Él dejó de mostrar de que estás en pecado porque estás siguiendo en esas cosas malas. Y eso es lo que quieres. Y Dios, Él es un caballero. Él no esfuerza a nadie a escoger a Él. Lo siento, calvinista, estás incorrecto. Dios no hace eso. Dios no necesita a nosotros necesitamos a Él. Y debemos dar cuenta de esa verdad. ¿Sí, verdad? Entonces, hermanos, sabiendo todo esto, esto nos ayudará con una parábola que Jesús nos dio. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Mateo 13 y versículo 24 dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces la cizaña apareció también. Y llegándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿de dónde tienes cizaña? Y él les dijo,
algún enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, pues ¿quieres que vayamos y las cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hacia la siega, y al tiempo de la siega lo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo allegadlo en mi alfolí. Y ya eso debe ayudarte a pensar en Mateo 3, porque la cizaña es lo mismo como ese tamo, como esa paja. ¿Sí, ve? Vea que Jesús se refirió a lo que dijo Juan el Bautista. Y Jesús explicándolo en versículo 37, él dice, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Entonces Jesús es ese Señor. El campo es el mundo, las buenas simientes son los hijos del reino. Si eres un hijo de Dios, eres uno de ellos. Y las cizañas son los hijos del malo con M mayúscula, el enemigo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como escogida la cizaña y quemada a fuego, así será en el fin de este siglo. Y Dios tiene planes para quemar los malos que son como cizaña. Van a perder en su camino siguiendo a ese malo con M mayúscula, pensando que Él es el correcto y no Jehová. Entonces, me imagino que ya saben que doctrinalmente esos 3 versículos realmente se refieren más que todo al diablo, a Satanás, el anticristo, ¿cierto? Porque Él es la manifestación de todo lo que es malo, de todo lo que es contra Dios. Porque fue Él que pensó que podía ser como el Altísimo primero que todos, que no necesita a Dios, que Él merece todo lo que Dios tiene, especialmente adoración. Y es por eso que Satanás y los espíritus que siguieron a Él buscan adoración como dioses ajenos por medio de malos, siguiendo los caminos de ellos, si reconocen que son de ellos o no. ¿Sí ve la conexión? Y si sigues en esos caminos vas a perder. Y en 2 de Tesalonicenses 2, dice ahí, hablando de ese malo, vamos a ver, 2 de Tesalonicenses 2, vamos a ver. Mejor leerlo. 2 de Tesalonicenses 2 y versículo 8 dice, y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida, a aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con toda potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, porque está ahí operando en los malos, van a perder, van a perecer, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y vas a tener su momento para seguir ese superhombre, el anticristo, que tiene poderes y milagros dados por medio del malo, de Satanás, que estaba ahí sembrando cizaña para tantos años. Y si sigues con los malos, vas a creer que ese anticristo es Jesucristo. Vas a ser engañado porque no recibiste el amor de la verdad para que pudieras ser salvo. No recibiste el evangelio de Cristo. Entonces, sabiendo eso, hermanos, puedes mirar este salmo y reconocer que el salmista quiere mostrar estos 2 varones diferentes. El varón bienaventurado y ese mal varón, si quiere decirlo así, ese mal hombre. Y él muestre esos 2 para que nosotros que estamos ahí leyendo ese salmo, podemos reconocer esta verdad. En Proverbios 28. Proverbios 28. Y versículo 13 que dice,
El que encubre sus pecados, y eso es lo que hacen los malos. Nadie me ve. Claro que alguien te ve. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabía lo que hará antes de que lo hizo. O lo había hecho. El que encubre sus pecados nunca prosperará porque vas a perder. Mas el que confiesa y se aparta, ¿de qué? De sus pecados, alcanzará misericordia. Y si confiesas y apartas de sus pecados, lo haces porque estás tratando de llegar a Dios, porque reconoces que Él tiene la misericordia y la gracia, ¿sí, ve? Para cambiar su situación para que pueda ser un varón bienaventurado. En lugar de seguirte como ese malo que va a perder en el futuro, que nunca va a prosperar como ese varón bienaventurado que fue plantado ahí en esos arroyos de aguas. ¿Sí, ve? Okay. Como dijo Salomón en Proverbios 4 y versículo 15 sobre el camino de los malos, ¿acuerdas? Dijo que no debes entrar ese camino. Y él dice, desampárala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. ¿Sí, ve? No lo entras si estás ahí, apártate de eso, puedes cambiar su situación. Como dice Jehová en Ezequiel 33 y versículo 11, vivo yo, dijo el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Vea que Dios no quiere juzgarte en esa manera, ¿eh? Sino que se torne el impío de su camino, que se aparta de eso, que sales de eso, que reconoces que ese camino en que andas es malo. ¿Sí, ve? Y tratas de confesar eso a Dios para alcanzar misericordia. Que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis? Y Dios está ahí extendiendo a ti ese espacio para arrepentirse a Él. Arrepentirse hacia Dios y poner su confianza en el varón bienaventurado doctrinal que es el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para que Él puede salvarte y plantarte directamente en ese arroyo de aguas que es su Espíritu Santo y la Santa Biblia. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué vas a quedar ahí en ese camino malo? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Sí, ve? Responde al viento cuando llega solamente para ahuyentarte, darte miedo o mostrarte la verdad un poco. Responde a esa convicción del Espíritu Santo. En lugar de rechazarlo y resistirlo, tanto como la mayoría de personas en este mundo y en toda la historia de la humanidad. No tienes que seguir debajo del camino del Dios de este siglo con D minúscula. Vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Y versículo 3 dice que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y el enemigo sigue ahí tratando de cegar los mentes de los que no conocen a Dios para que no reconocen ese evangelio, diciéndoles que pueden encubrir sus pecados, que nadie les ve, que Dios ni siquiera Él existe. Hay muchos que dicen que Satanás no existe también. Mentira del diablo también. Claro que Él existe, si Dios existe. Hay un enemigo ahí. Pero Él está ahí trabajando. Él con sus dioses ajenos que son debajo de Él y escuchan sus órdenes, diciendo, vea, enseñar a esta espiritualidad. Él no necesita a Cristo, dale otro Cristo, otro espíritu, otro Dios. Oh, deja que Él piensa que ni siquiera ninguno existe y que Él piensa que Él es bueno.
Realmente eso es suficiente para asegurar que él no ve el Evangelio de Cristo. 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y Dios puede cambiar su situación si reconoces que Él quiere llegar a su corazón y cambiarlo por medio de usted creyendo en Cristo. Tanto que en Romanos 5 y versículo 6, la Biblia dice, porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Y el Salvador llegó a la tierra para morir para los malos como yo, como tú, como todos. Solamente para darnos esa oportunidad de recibirle y reconocer la luz que Él quiere darnos por medio de su evangelio. Y es por eso que Dios, en versículo 8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tienes que quedar en ese camino de los malos. No tienes que seguir ahí siendo un hijo del malo con M mayúscula. Puedes, por medio de Jesucristo y el crucificado, cambiar y apartar del camino del malo para que puedas entrar el camino de los justos, a cual Jehová conoce personalmente, porque Él va a decir que eres mi hijo, eres mi hija, si recibes a mi Hijo Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿tienes el varón bienaventurado? ¿Conoces al Señor Jesucristo? Porque si no, tienes a ese malo. Eso es a quien tienes. Y no importa si piensas si Él existe o no, Él tiene a ti. Y sigues ahí caminando en los caminos que van a llevarte directamente a la muerte si parecen buenos o malos. No deja que su corazón te engañe y te decepciona pensando que se parece bueno mi camino, porque lo que importa es lo que Dios dice. Y si reconoces que el camino que sigues no es el camino que Dios dio en la Biblia, que no es el Evangelio de Cristo básicamente en estos días, por favor, apártate de esa religión o esa filosofía o esos pensamientos o la importancia que pones en su cultura y todo eso. Apártate de todo eso para seguir el camino, la verdad y la vida. Y pone su confianza en Jesucristo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por este salmo.